El ejército filisteo se dirigió a Sunem, estableció su campamento y se preparó para atacar a Israel. La estrategia poco optimista del rey Saúl colocó al ejército de Israel en el cercano monte Gilboa. En el pasado, la seguridad que Saúl tenía de la presencia de Dios lo capacitó para guiar a Israel sin temor alguno contra sus enemigos. Pero había dejado de servir al Señor, y cuando el apóstata rey trató de comunicarse con Dios acerca de la batalla que se acercaba, Dios rehusó comunicarse con él. El temor al futuro incierto y sombrío pesaba grandemente sobre Saúl. Si tan solo Samuel estuviera allí, pero Samuel había muerto y ya no podría contar más con él, o quizás podría. Saúl localizó a una medium que había escapado de la persecución que él había ordenado contra todos los grupos. La visitó y quiso saber por su medio cuáles serían los resultados de la batalla del día siguiente. Primero le pidió que trajera a Samuel ante su presencia. Durante el trance, la medium vio un espíritu ascender de la tierra. Este espíritu informó al ansioso rey que Israel no solo perdería la guerra, sino que él y sus hijos morirían. Eso lo encontraba en 1 Samuel 28, capítulo 28. La predicción se cumplió, pero ¿era realmente el espíritu de Samuel el que hizo la predicción? ¿Cómo podría un medium condenado por Dios tener poder sobre el espíritu de Samuel, el profeta de Dios? ¿Y de dónde vino Samuel? Si no fue el espíritu de Samuel el que habló a Saúl, ¿quién era? Veamos lo que la Biblia enseña en cuanto a la muerte, la comunicación con los muertos y la resurrección. La inmortalidad y la muerte. La inmortalidad es el estado o condición de no estar sujeto a la muerte. Los traductores de la escritura usaron la palabra inmortalidad para traducir el término griego atanasia, sin muerte, y autarsia, incorruptible. ¿Cómo se relaciona este concepto respecto de Dios y los seres humanos? La inmortalidad. La escritura revela que el eterno Dios es inmortal, 1 Timoteo 1:17. De hecho, Él es el único que tiene inmortalidad, 1 Timoteo 6:16. Dios no es un ser creado, tiene existencia propia y no tiene comienzo ni final. En ningún lugar de la escritura describe la inmortalidad como una cualidad o estado que el hombre, o su alma o espíritu, posee en forma inherente. Por lo regular, los términos relacionados con alma y espíritu se mencionan en la Biblia más de 1600 veces, pero nunca están asociados con la palabra inmortal o inmortalidad. Entonces, lo contrario de Dios, los seres humanos son mortales. La escritura compara sus vidas con la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, Santiago 4:14. Son carne, un soplo que ya no vuelve, Salmo 78:39. El hombre sale como una flor y es cortada y huye como la sombra y no permanece, Job 14:2. Hay una diferencia muy marcada entre Dios y los seres humanos. Dios es infinito, ellos son finitos. Dios es inmortal, ellos son mortales. Dios es eterno, ellos son transitorios. Inmortalidad condicional. En la creación, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. La creación nos revela que el hombre obtuvo vida de Dios. Hechos 17:25-28, Colosenses 1:16-17. El corolario de este hecho básico es que la inmortalidad no es un atributo humano, sino un don de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dio libre albedrío, poder para escoger. Podían obedecer o desobedecer y su existencia continuada dependería de su continua obediencia mediante el poder de Dios. De modo que la posesión del don de la inmortalidad era condicional. Dios explicó cuidadosamente las consecuencias que sufrirían al hacer mal uso de ese don. Comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios le advirtió, el día que de él comieres, ciertamente morirías. Génesis 2:17. La muerte. La paga del pecado, en contradicción a la advertencia de Dios que la desobediencia les traería muerte. Satanás le aseguró, no moriréis. Génesis 3:4. Pero después que transgredieron el mandato de Dios, Adán y Eva descubrieron que la paga del pecado es en verdad la muerte. Romanos 6:23. Por su pecado debieron oír esta frase: polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esas palabras no apuntan a la continuación de la vida, sino a su terminación.
Después de haberles dado esta sentencia, Dios marginó a la pareja pecaminosa del árbol de la vida para que no coman y vivan para siempre. Génesis 3:22. Su acción indicó claramente que la inmortalidad prometida a condición de la obediencia se había perdido por el pecado. Ahora se habían convertido en mortales, sujetos a la muerte, y como Adán no podía transmitir lo que ya no poseía, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Fue solo la misericordia de Dios lo que hizo que Adán y Eva no murieran inmediatamente. El Hijo de Dios había ofrecido dar su vida para que ellos tuvieran otra oportunidad. Él fue el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Esperanza para la humanidad. Aunque la gente nace siendo mortal, la Biblia los anima a buscar la inmortalidad. Ve Romanos 2:7. Jesucristo es la fuente de esta inmortalidad. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Compárese con 1 Juan 5:11. Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. 2 Timoteo 1:10. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Cristo mismo dijo que su voz abriría sepulcro y resucitarían a los muertos. Juan 5:28-29. Si Cristo no hubiera venido, la situación de la raza humana hubiera sido sin esperanza y todos los que han muerto perecerían eternamente. Sin embargo, por Él ninguno necesita perecer. Juan dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De modo que el creer en Cristo no solo anula la sentencia de muerte, sino asegura también a los creyentes el don precioso de la inmortalidad. Cristo compró y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. Pablo nos asegura que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Los que no aceptan el Evangelio no recibirán la inmortalidad. La recepción de la inmortalidad. Pablo describe el momento cuando se otorga el don de la inmortalidad. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida está la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 51-54. Esto hace claro que Dios no otorga la inmortalidad al creyente en el momento de su muerte, sino en su resurrección. Cuando suene la última trompeta, entonces este mortal se vestirá de inmortalidad. Aunque Juan señala que recibimos el don de vida eterna cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, 1 Juan 5, 11-13, este don se implementará cuando Cristo regrese. Solo allí seremos cambiados de mortales e inmortales, de corruptibles a incorruptibles. La naturaleza de la muerte. Si la muerte es la cesación de la vida, ¿qué dice la Biblia acerca de la condición de la persona durante la muerte? ¿Qué es lo que hace importante que los cristianos comprendan esta enseñanza bíblica? La muerte es un sueño. La muerte no es una aniquilación completa, es solamente un estado de inconsciencia temporal mientras la persona espera la resurrección. La Biblia llama repetidamente a este estado intermedio un sueño. El Antiguo Testamento, refiriéndose a la muerte de David, Salomón y los demás reyes de Israel y de Judá, dice que dormían con sus padres. Lo contrario en 1 Reyes 2:10, 11:43, 14:20, 31, 15:8. Job llamó a la muerte un sueño. Job 14:10. Lo mismo David, Salmo 13:3, Jeremías 51:39 y Daniel 12:2. El Nuevo Testamento usa el mismo término al describir la condición de la hija de Jairo, que estaba muerta. Jesús dijo que ella dormía, Mateo 9:24 y Marcos 5:39. De la misma forma se refirió a Lázaro cuando estaba muerto, Juan 11:11-14.
Mateo escribió que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron después de la resurrección de Cristo, Mateo 27:52. Y al registrar el martirio de Esteban, Lucas escribió que durmió, Hechos 7:60. Tanto Pablo como Pedro también llamaron a la muerte un sueño, 1 Corintios 15:51-52, 1 Tesalonicenses 4:13-17 y 2 de Pedro 3:4. La representación bíblica de la muerte como un sueño se adapta claramente a su naturaleza, como lo demuestra la siguiente comparación. Primero, los que duermen están inconscientes, los muertos nada saben, dice Eclesiastés 9:5. Segundo, durante el sueño los pensamientos conscientes cesan, sale su aliento y en ese mismo momento perecen sus pensamientos, Salmo 146:4. Tercero, el sueño pone fin a todas las actividades del día. En el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, Eclesiastés 9:10. Cuarto, el sueño nos desliga de los que están despiertos y de sus actividades. Nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol, versículo 6. 5. El sueño normal deja inactivas las emociones conscientes. Su amor y su odio y su envidia perecieron ya, versículo 6. Sexto, durante el sueño los seres humanos no alaban a Dios, no alabarán los muertos a Jehová, Salmo 115:7. Séptimo, el sueño anticipa un despertar. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, Juan 5:28-29. La persona vuelve al polvo. Para poder comprender lo que sucede a una persona en la muerte, debemos comprender su naturaleza. La Biblia presenta a una persona como una unidad orgánica, y lo vemos en el video 7, Naturaleza Humana. A veces usa la palabra alma para referirse a toda la persona, y en otras ocasiones a los afectos y emociones, pero no enseña que el hombre está compuesto de dos partes separadas. El cuerpo y el alma solo existen juntos, forman una unión inseparable. En la creación humana, la unión del polvo, elementos de la tierra y el aliento de vida produjeron un ser viviente o alma. Adán no recibió el alma como entidad separada, llegó a ser un alma viviente, Génesis 2:7. En la muerte sucede lo contrario, el polvo de la tierra sin el aliento de vida resulta en una persona muerta o un alma en estado de total inconsciencia, Salmo 146:4. Los elementos que componen el cuerpo vuelven a la tierra de la cual fueron formados, Génesis 3:19. El alma no tiene existencia consciente fuera del cuerpo, y ningún escrito indica que en la muerte el alma sobrevive como una entidad consciente. De manera que el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:20. El lugar de los muertos. El Antiguo Testamento llama Seol en hebreo al lugar donde van los muertos, mientras que el Nuevo Testamento lo llama Hades en griego. En la escritura, Seol a menudo significa simplemente el sepulcro. El significado de Hades es similar al de Seol. Todos los muertos van a este lugar, Salmo 89:48. Tanto justos como malos, Jacob dice, descenderé hasta el Seol, sepulcro, Génesis 37:35. Cuando la tierra abrió su boca para tragar a Coré y a sus compañeros, estos descendieron vivos al sepulcro, Números 16:30. El Seol recibe a la persona completa en su muerte. Cuando Cristo murió, fue a la tumba, Hades, Hechos 2:27-31, o Seol, Salmos 16:10. Cuando David agradeció a Dios por haberlo sanado, testificó que su alma había sido librada del sepulcro, Seol, Salmo 33. En el sepulcro hay una absoluta inconsciencia. Por cuanto la muerte es un sueño, los muertos quedan en estado de inconsciencia en el sepulcro hasta la resurrección, cuando el sepulcro, Hades, entregue a sus muertos, Apocalipsis 20:13. El espíritu vuelve a Dios. Aunque el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios. Salomón dijo que en la muerte el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios como lo vio, Eclesiastés 12:7. Eso sucede tanto a justos como a malos. Muchos piensan que este texto da evidencia de que la esencia de la persona continúa viviendo después de la muerte. Pero en la Biblia el término espíritu, ni en hebreo ni en griego, Roal y Neuma, respectivamente, se refiere a una entidad inteligente capaz de una existencia consciente fuera del cuerpo. Más bien, estos términos se refieren al aliento.
la chispa de vida esencial para la existencia individual. El principio de vida que acciona a los animales y a los seres humanos lo vamos a ver en el video 7 de la naturaleza humana. Salomón escribió: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que ver la bestia. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu Ruach de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu Ruach del animal desciende abajo a la tierra? Eclesiastés 3, 19-21. De modo que según Salomón, en la muerte no hay ninguna diferencia entre el espíritu del hombre y el de los animales. La declaración de Salomón que el espíritu Ruach vuelve a Dios que lo dio indica que lo que vuelve a Dios es simplemente el principio de vida que él impartió. No hay indicación que el espíritu o el aliento sea una entidad consciente separada del cuerpo. Este Ruach equivale al aliento de vida que Dios sopló en el primer ser humano para accionar su cuerpo, sin vida. Génesis 2:7. Armonía mediante las Escrituras. Muchos cristianos sinceros que no han estudiado las enseñanzas completas de la Biblia en cuanto a la muerte, no se dan cuenta de que la muerte es un sueño hasta la resurrección. Se han aferrado a diversos pasajes que dan la idea de que el espíritu y el alma tienen una existencia consciente después de la muerte. El estudio cuidadoso revela que la enseñanza insistente de la Biblia es que la muerte causa la cesación de la conciencia. El espiritismo. Si los muertos están completamente inconscientes, entonces ¿con qué o quién se comunican los medios espiritistas? Toda persona sincera admitirá que por lo menos algunos de estos fenómenos son falsos, pero que otros no lo son. Es evidente que hay un poder sobrenatural ligado con el espiritismo. ¿Qué es lo que enseña la Biblia al respecto? Primero, la base del espiritismo. El espiritismo se originó con la primera mentira de Satanás a Eva: no moriréis, Génesis 3:4. Sus palabras fueron el primer sermón sobre la inmortalidad del alma. En la actualidad, a través de todo el mundo, religiones de todas clases fatuamente repiten este error. Para muchos, la sentencia divina de que el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:20, ha sido invertida para decir que el alma, aunque peque, vivirá eternamente. Esta doctrina errónea de inmortalidad natural ha llevado a creer en el estado consciente de los muertos. Como hemos visto, estas posiciones contradicen directamente la enseñanza bíblica sobre el tema. Fueron incorporadas en la fe cristiana provenientes de la filosofía pagana, particularmente la de Platón durante la época de la gran apostasía. Estas creencias llegaron a predominar entre la cristiandad y todavía hoy continúan siendo dominantes. Creer que los muertos están conscientes ha predispuesto a muchos cristianos a aceptar el espiritismo. Si los muertos están vivos y en la presencia de Dios, ¿por qué no pueden volver a la tierra como espíritus activos? Y si pueden, ¿por qué no tratar de comunicarse con ellos y recibir su consejo e instrucción para evitar el infortunio o recibir consuelo en la tristeza? A promover esta línea de razonamiento, Satanás y sus ángeles, Apocalipsis 12:4-9, han establecido un medio de comunicación mediante el cual pueden llevar a cabo sus engaños. Usando tales medios como las sesiones espiritistas, se disfrazan de seres queridos que ya han fallecido y supuestamente dan consuelo y seguridad a los deudos. A veces predicen sucesos futuros, los cuales, cuando se cumplen, fortalecen su convicción. Luego, las herejías peligrosas que proclaman toman el papel de auténticas, aunque contradigan la Biblia y la ley de Dios. Habiendo quitado las barreras contra el mal, Satanás tiene libertad de apartar a la gente de Dios y llevarlos a una segura destrucción. 2. Advertencia contra el espiritismo. Ninguno necesita ser engañado por el espiritismo. La Biblia claramente expone su falsedad. Como hemos visto, la Biblia nos dice que los muertos nada saben, que descansan inconscientes en la tumba.
La Biblia también prohíbe firmemente cualquier intento de comunicarse con los muertos o el mundo espiritista. Declara que los que dicen comunicarse con los muertos, como los medios espiritistas lo hacen en la actualidad, realmente se están comunicando con espíritus familiares que son espíritus de demonios. El Señor dijo que estas actividades eran abominables y que los que lo practicaran serían castigados con la muerte. Levítico 19:31, 20:27, Deuteronomio 18, 10 y 11. Tercero, manifestaciones del espiritismo. La Biblia registra diversas actividades espiritistas, desde los magos de Faraón y los magos astrólogos y adivinos de Nínive y Babilonia hasta las brujas y medios de Israel, y los condena a todos. Un ejemplo de ello es la sesión espiritista a que Saúl asistió en Endor. La escritura dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. 1 Samuel 28:6. Entonces Dios no tuvo nada que ver con lo que sucedió en Endor. Saúl fue engañado por un demonio que se disfrazó de Samuel, quien ya había muerto. Saúl nunca vio el verdadero Samuel. La bruja vio la forma de un anciano mientras que Saúl solo entendió o concluyó que se trataba de Samuel. Cuarto, el engaño final. En el pasado las manifestaciones de espiritismo estaban confinadas al ámbito del ocultismo, pero más recientemente el espiritismo ha tomado una apariencia cristiana para poder engañar al mundo cristiano. Al profesar la aceptación de Cristo y la Biblia, el espiritismo ha llegado a ser un enemigo peligroso para los creyentes. Sus efectos son sutiles y engañosos. Mediante la influencia del espiritismo, se interpreta la Biblia para agradar al corazón y regenerado, mientras que se anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, la exigencia de su santa ley, todo eso lo pierde de vista. Enseñan al pueblo que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. A través de estos medios, el bien y el mal llegan a ser relativos y cada persona, o situación, o cultura llega a ser la norma en cuanto a la verdad. En resumen, cada persona llega a ser un Dios, cumpliendo la promesa de Satanás, seréis como dioses. Génesis 3:5. Ante nosotros está la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10. Satanás se apresta para usar grandes señales y milagros en su esfuerzo final para engañar al mundo. Hablando de este engaño maestro, Juan dijo, y vi salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Señor Todopoderoso. Apocalipsis 16:13 y 14, 13 y 14. Solo podrán escapar los que se mantienen bajo el poder de Dios, con sus mentes fortalecidas con las verdades de la Escritura, aceptándola como su única autoridad. Los demás no tienen protección y serán arrasados por este engaño. La primera y segunda muerte. La segunda muerte es el castigo final para los pecadores que no se arrepienten, todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Sucede al final de los 1000 años de esta muerte y no hay resurrección. Con la destrucción de Satanás y los injustos, el pecado es erradicado y la muerte misma será destruida. 1 Corintios 15:26, Apocalipsis 20:14 y 21:8. Cristo nos ha dado la seguridad de que el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. La primera muerte es lo que toda persona, excepto los que son trasladados, experimentan como resultado de la transgresión de Adán. Es la consecuencia normal que la humanidad sufre debido a los efectos degenerativos del pecado. La resurrección es la restauración de la vida después de la muerte, junto con la plenitud de su ser y su personalidad. A través del Antiguo y Nuevo Testamento, los mensajeros de Dios han expresado esperanza en una resurrección. Job 14, 13 al 15, 19:25 a 29, Salmo 49:15, 73:24, Isaías 26:19 y 1 Corintios capítulo 15. La esperanza de la resurrección, de la cual tenemos evidencia sólida,
Nos anima a creer que disfrutaremos un futuro mejor, más allá de este mundo actual en el cual todos estamos destinados a morir. La resurrección de Cristo. La resurrección de los muertos justos a la inmortalidad está íntimamente relacionado con la resurrección de Cristo, porque es el Cristo resucitado el que finalmente levantará a los muertos. Juan 5, 28, 29. Su importancia. ¿Qué habría pasado si Cristo no hubiese resucitado? Pablo abrevia las consecuencias. A. No habría razón para predicar el Evangelio. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. 1 Corintios 15, 14. B. No habría perdón por nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 17. C. No tendrá ningún propósito creer en Jesús si Cristo no resucitó. Vuestra fe es vana. Versículo 17. D. No habría una resurrección general de los muertos, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 12. E. No habría esperanza más allá de la tumba. Si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 17 y 18. 2. Una resurrección corporal. El Cristo que salió de la tumba era el mismo Jesús que vivió aquí en carne y hueso. Ahora tiene un cuerpo glorificado, pero todavía es un cuerpo tangible. Era tan real que algunos ni siquiera notaron la diferencia. Lucas 24, 13 al 27, Juan 20, 14 al 18. El mismo Jesús negó ser espíritu o fantasma. Hablando a los discípulos dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Lucas 24, 39. Para probar la realidad física de su resurrección, también comió entre ellos. Versículo 43. Su impacto. Tercero, la resurrección tuvo un impacto electrizante entre los discípulos de Cristo. Transformó a aquel grupo de hombres débiles y atemorizados en apóstoles valientes dispuestos a hacer cualquier cosa por su Señor. Filipenses 3, 10, 11, Hechos 4, 33. La misión que cumplieron como resultado de esto estremeció al Imperio Romano y trastornó al mundo entero. Hechos 17, 6. Los dos resurrecciones. Cristo enseñó que hay dos resurrecciones generales, una resurrección de vida para los justos y una resurrección de condenación para los injustos. Juan 5, 28, 29 y Hechos 24, 15. Los 1000 años separan estas resurrecciones. Apocalipsis 24, 5. Primero, la resurrección de vida. Los que son levantados en la primera resurrección son los benditos y santos. Apocalipsis 26. Ellos no experimentarán la segunda muerte en el lago de fuego al final de los 1000 años. Versículo 14. Esta resurrección para vida e inmortalidad, Juan 5:29, 1 Corintios 15, 52 y 53, se llevará a cabo en la segunda venida. 1 Corintios 15, 22, 23 y 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. Los que lo experimenten no podrán morir más. Lucas 20, 36. Estarán unidos con Cristo para siempre. ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Como Cristo, los santos resucitados tendrán cuerpos reales, y como Cristo se levantó glorificado, así también saldrán los justos. Pablo dijo que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Él llama al cuerpo sin gloria cuerpo natural, y al cuerpo glorificado cuerpo espiritual, al antiguo ser mortal y corruptible, y al ulterior mortal e imperecedero. El cambio de la mortalidad a la inmortalidad sucede instantáneamente en la resurrección. 1 Corintios 15, 42 y 54. Segundo, la resurrección de condenación. Los injustos serán levantados en la segunda resurrección general, la cual sucederá al final de los 1000 años. De esta resurrección se procede al juicio final y a la condenación. Juan 5:29. Aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida serán resucitados en esa ocasión y lanzados en el lago del fuego, donde experimentarán la segunda muerte. Apocalipsis 20, 14 y 15. Los perdidos podrían haber evitado este fin trágico. La Escritura presenta en forma inequívoca la forma que Dios da para escapar.
Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18, 30-32. Cristo promete que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Los que aceptan a Jesús y la salvación que Él otorga experimentarán gozo indescriptible en su retorno culminante. Llenos de gozo sin fin, pasarán la eternidad en compañía de su Señor y Salvador.